Hoy volvemos con nuestro programa Teología a la Biblia. Estamos ya terminando el repaso de lo que es las puertas de Nehemías, el estudio que llevamos un año con este estudio ya casi. Gracias para la gloria del Señor. Y continuamos ya con las últimas enseñanzas de lo que es la puerta del Oriente o la puerta de la misericordia, como hemos estudiado anteriormente. Y vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, vamos a ver el verso 7 y 8. Gloria sea al Señor. Apocalipsis 19, versos 7 y 8 dice así: Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la acción justa de los santos. Nos quedamos la semana pasada hablando de lo que son las bodas del Cordero. Y vimos que él regresa con su iglesia después de habérsela llevado. Hemos aprendido que no para todos es este estudio, ya que hay un pueblo que se queda, aquellos que no ordenaron sus vidas y aquellos que tienen ordenadas sus vidas, como las vírgenes que son prudentes y tienen aceite en sus lámparas, serán llevadas a las bodas que nos está hablando en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8. ¿Por qué sabemos que es la iglesia? Porque es la iglesia la que se le concede casarse con el Señor, que es un ejemplo de lo que es una vida que a donde va el esposo va la esposa. ¿Y quiénes son los que estarán vestidos de lino? Sí, es la iglesia, es la única que se le concedió vestirse de lino fino y resplandeciente. Y que son las acciones justas, o sea que siempre se santificó, se estuvo limpiando y ordenando su vida. Entonces, vemos a un Enoc, hablamos la semana pasada que vemos a un Enoc de la genealogía de Set, que son el que se va, el que el Señor se lleva en figura de cómo la iglesia va a ser llevada. Y también vemos un Enoc que viene de la genealogía de Caín, que él no fue trasladado porque él no caminó con Dios, más Enoc nos habla de que él caminó con el Señor y vivió 365 años y luego fue llevado. Entonces, así como nosotros debemos de vivir los 365 días de nuestra vida año con el Señor para poder estar en este día tan glorioso que pronto está por acontecer. Y si en caso pasara dentro de 1000 años, que eso es imposible, dado a que todo se está dando conforme las escrituras, también nosotros dice que dormiremos y resucitaremos. Claro que el dormir es el cuerpo, el alma y el espíritu es trasladado con el Señor. Muchas veces toman que, porque en Eclesiastés dice que tanto va el animal como el hombre a la tierra, pero ahí se refiere a lo que es el cuerpo. El alma y el espíritu es con Dios. Pero Romanos 5:9, como vemos acá, pues muchos más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, como nosotros como iglesia ya estamos justificados por la sangre del Cordero, la justificación de Jesucristo en la cruz del Calvario, dice que seremos salvos de la ira. Veamos Lucas capítulo 21, verso 36. Velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. La palabra acá nos enseña que debemos de estar en pie. ¿Cómo? Dice velando, porque el que no vela, el que no busca de esa presencia, de ese aceite, de la palabra de Dios, del Espíritu Santo en su vida, recuerda que el Espíritu Santo, solo el Espíritu de Dios puede hablar a nuestro espíritu para poder comunicarnos con
con Dios. Entonces vemos acá que dice, velad pues en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. Bienvenido, hermano Florentino. Entonces dice, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, que vendrán. ¿Cómo nosotros vamos a escapar de la tribulación? Claro que como iglesia, como personas, todos pasamos momentos difíciles, todos pasamos momentos de tribulación, todos pasamos acontecimientos en los cuales muchas veces sentimos ese cansancio, y lo hemos hablado, lo pasaron grandes hombres, Moisés, David, grandes hombres de la antigüedad, hombres que están en Hebreos, que habla hombres de la fe. Pasaron momentos de debilidad, momentos de desfallecimiento, así como grandes profetas como Elías también desfalleció. Pero el Señor dice que en todo los fortaleció y nunca los dejó. Tuvimos un estudio hace aproximadamente 2 semanas acerca de Job, cómo él padeció, pero también cómo Dios lo levantó. Así que sí pasamos tribulación. Todos pasamos tribulación, pero la gran tribulación, la ira, no es para nosotros, porque dice Lucas 21:36, velad. O sea, que los que velan y oran en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, de estar delante de Cristo en pie. Veamos Lucas capítulo 21, verso 34. Está antes del que hemos leído. Hemos leído Lucas 21, 36. Veamos el 34 y el 35. Dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces está hablando a la iglesia y a su pueblo, que no dice, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones hemos explicado en la palabra, que es también todos los que son nuestros 5 sentidos, nuestra vista. Imagínense que 10 horas en el televisor y sin un momento orar a Dios, sin un momento leer la palabra de Dios, sin un momento darle el tiempo al Señor. Y dice también nuestras manos todo el día trabajando y sin darle tiempo al Señor. Nuestros pies apresurados al pecado, apresurados a hacer nuestro quehacer diario y en ningún momento dedicarle y pensar en las cosas celestiales. Dios no dice que dejes tus sueños ni tus anhelos. Dios es un Dios de sueños y que concede los deseos del corazón de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Y Dios arregla y endereza nuestro caminar, aunque dice la palabra, por muy torpes que nosotros seamos. Pero dice aquí que no se carguen de glotonería y embriaguez, que no nos embriaguemos, esto que no nos dejemos de deslumbrar por las necesidades o las situaciones que pasemos aquí en la tierra y los afanes de la vida de repente sobre vosotros en aquel día. Dice el verso 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Los habitantes de la tierra, el pastor estará dando estudio acerca de los ayes. Entonces la iglesia ya no va a estar, porque ella está de bodas con el Cordero, pero los que habitan en la tierra, ay de ellos, ay de la tierra, porque será un lamento como nunca lo ha habido desde la fundación del mundo, nos dicen las Sagradas Escrituras. Isaías 57:1 dice, perece el justo. ¿Qué quiere decir perecer? Significa morir. Y no hay quien piense en ello. Estuvimos hablando en el estudio de Job que sus amigos, porque entre paréntesis eran sus amigos que lo estaban criticando, el por qué Job estaba en ese estado. Entonces no entendían por qué, siendo él justo, estaba pasando situaciones difíciles. Entonces, aparte es cuando las personas vienen a pasar situaciones difíciles por lo que sembraron,
porque también a veces lo que nosotros sembramos, eso cosechamos, pero aquí la Biblia nos está hablando del justo, quiere decir el que es justificado por la sangre del Cordero, o sea que somos pecadores por naturaleza, pero ya no disfrutamos ni buscamos el pecado, sino que cada vez que cometemos un error nos sentimos indignos y sucios y arrepentidos. Bendiciones, Retanal Soto. Agradezco a Dios el darme esta posibilidad porque estoy consciente de que nunca... Bendiciones, amado hermano, la gloria sea para el Señor. A todos los hermanos que están conectados, Dios me los bendiga, un abrazo fraternal y un saludo. Entonces vemos acá que dice, perece el justo es morir y no hay quien piense en ellos. Así pasaba. Entonces esto pasa cuando el justo pasa situaciones. Hay personas que Dios las usa mucho y que mueren de un cáncer. Entonces perece, muere, es quitado y no hay que piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea que antes que venga más la aflicción, hay personas que han muerto por cáncer, por situaciones o en una situación difícil. Dios se las lleva y fueron hombres justos, hombres que se estuvieron santificando. ¿Por qué? Porque antes que vean a sus hijos destruidos o antes que vean las situaciones difíciles, el Señor se los lleva y así se va a llevar la iglesia. Se va a quitar la iglesia para que no vea todo el dolor que va a acontecer. La ira de Dios no puede caer sobre aquellos hijos de obediencia. La ira de Dios cae sobre los hijos de desobediencia. Cuando muere un artista del mundo, todos aplauden y miran en la televisión y le lloran. Cuando muere un hijo de Dios, nadie sabe que murió. Pero en los libros del Señor, ahí están escritas las obras. Y siempre aclaro, nadie es salvo por obras. Porque el que siembra sin Cristo, el que hace obras sin Cristo, es el que va a desparramar y es el que siembra en vano. Pero el que hace obras porque Cristo está en su vida, está sembrando en el reino de los cielos, está sembrando en sus generaciones. Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Gloria sea al Señor. Oiga esto, 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice su palabra que a nosotros no nos ha puesto Dios para la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que a través de su muerte se rompió el velo para que nosotros pudiéramos tener esa libertad de poder entrar a ese lugar especial. Si no es bautizado en el nombre de Jesús, ese es otro estudio, amado hermano José. Pero déjeme decirle de que esas son cuestiones doctrinales, tanto el que se bautiza en el nombre de Jesucristo porque Él es todo nombre, pero también está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay cuestiones doctrinales que han confundido mucho a las personas, pero ahorita estamos hablando de la salvación, porque no depende en quién fue usted bautizado para ser salvo, porque si usted es bautizado en el nombre de Cristo Jesús, Él es todo nombre. Su nombre es sobre todo nombre. Dice el mensaje a Filadelfia. Filadelfia es amor fraternal. Porque fíjese que si usted no puede amar a su prójimo, que usted lo puede ver, que lo puede quizá palpar, entonces es mentira que ama a Dios. Entonces el mensaje a Filadelfia es el amor fraternal que Filadelfia tenía a su congregación. Se amaban unos a otros. Porque sin amor, dice la palabra, nada somos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nos llenamos del amor de Dios, no del amor buscando el amor del hombre o de la mujer, porque ese amor es pasajero, ese amor se termina. Pero el amor de Dios
es el que permanece y permanece para siempre. Ese siempre está, y cuando tú te llenas del amor de Dios puedes ver a tus hermanos. Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, porque si tú no amas a tu prójimo, es más, ni te amas a ti mismo. Veamos Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, o sea, aquellos hijos de Dios que guardaron la palabra de su paciencia, yo también, dice, te guardaré de la hora de la prueba. O sea, aquellos que guardaron, va a haber, por más que usted le explique a ciertos hermanos, y ellos son salvos porque creen en Jesucristo, se han bautizado y están en el libro de la vida, pero ellos no podrán ser parte de las bodas porque no han arreglado sus vidas. Entonces tendrán que quedarse a lavar sus vestiduras. Eso es algo que solo el Espíritu Santo puede convencer, no nosotros. Nosotros solo exponemos la palabra y cada uno es responsable de ir a la Biblia y de hacer oración y ayuno para ser dirigido por el Señor. Entonces veamos acá, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Esa prueba no es para los que guarden la palabra de Dios. Esa prueba es para aquellos, dice, que es el mundo entero, para probar los que moran sobre la tierra, porque va a haber un colador, porque cuando venga Jesús por esa puerta del oriente que estamos estudiando y que viene con su iglesia a ser el colador de los que se quedaron en la tierra, de los que sobrevivieron y no fueron marcados con el sello y sobrevivieron a catástrofes de sequía, de hambre, que vamos a estar viendo a través de la palabra de Dios, que dice que no va a haber pan y no va a haber agua. Va a ser unos tiempos tan difíciles de hambruna. Si ahorita, hoy en día, ya la tierra ya no da para tanta cantidad de humanidad, entonces en esos tiempos va a ser peor, ya que va a haber mucha dificultad, porque va a haber guerras, va a haber pestes, se van a abrir lugares en los cuales van a salir, lo vamos a ver más adelante, demonios, los cuales vienen con ira. Entonces vamos acá a Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay un estudio que hemos dado y creo que más adelante lo volveré a estar repasando por hermanos que no lo han visto, de lo que son las coronas. Entonces Pablo decía, coronas mías, hay corona porque alcanzaron a otras personas, evangelizaron, que es la puerta del pescado, aquellos que llevan la palabra. Tal vez usted no tiene esa de llevar palabra, pero usted ora por una persona. Usted ahí, tal vez usted no tiene esa de estar orando, pero está llevando un folleto, le está bendiciendo a otra persona, le está hablando, le está orando por esa persona. Entonces esa es la puerta del pescado que aprendimos, que es llevar la palabra. Entonces dice que hay corona también porque fueron fieles al Señor a pesar de las situaciones que muchas veces estaban pasando, como el ejemplo de Abigail, que tenía un esposo, Nabal, que en lugar de ser un guerrero de parte del ejército, porque venía de la genealogía de los guerreros, pero él prefirió ser ovejero y estar acomodado, teniendo sus ganancias, y al final muere, y vemos cómo Abigail, una sierva del Señor, el rey David, la toma como esposa, pero ella no dice yo voy a ser la reina, sino ella dice ahora yo voy a ser la que se va a encargar de lavar los pies, la sierva que va a lavar los pies de sus siervos. Entonces así es como el Señor quiere el corazón de su iglesia, que tenga ese amor por las almas, porque Dios murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Entonces dice que yo vengo pronto, retén lo que tienes
para que ninguno tome tu corona. No está hablando de salvación, sino de la corona, porque a quienes se les va a dar corona no es a todos, solo es a los reyes y sacerdotes, y ellos son los que van a irse para las bodas del Cordero. ¿Quiénes son los sacerdotes ahora? Dice que somos iglesia adquirida por la sangre de Cristo, real sacerdocio, pueblo adquirido. Entonces a nosotros se nos va a dar coronas, pero para que lleguemos a tener ese galardón, porque lo vamos a poner a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque para eso son nuestras coronas. Los demás van a poner palmeritas porque no alcanzaron coronas. Entonces, ¿qué le va a presentar? Usted va a llegar con sus manos vacías delante del Señor, pero estas personas que prevalecen, dice que nadie tome tu corona, porque viene otra persona que sigue adelante y dice que el que llegue hasta el final, el que termine la carrera, como dijo Pablo, Señor, he terminado la carrera que me diste por recorrer. Entonces nosotros como iglesia, dice su palabra, diga el débil, fuerte soy. No es nuestra fuerza, sino la de Cristo. Él es el que nos da la fuerza para terminar esta carrera y obtener esa corona que el Señor nos promete aquí en Apocalipsis capítulo 3, verso 11. Pero veamos el verso 12, dice: bendiciones, hermano Isaías. Amén, gloria a Dios. Que tu atavío no agrada a Dios. Bendito sea el Señor. Si no le agrada, yo sé que Él me lo va a hacer saber. Veamos el verso 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Qué precioso, gloria sea al Señor. Dice, al que venciere, porque dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos, los cobardes no. Y dice, al que venciere yo le haré columna, o sea, una fuerza. Él promete fuerza, columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Fuera, cuando tú tienes a tus hijos pequeños y están dentro de tu casa, tú los tratas de proteger ahí. Bueno, siempre como padre, o yo como madre, aunque mis hijos, uno ya está casado y ya son mayores de edad, los dos varones, yo siempre voy a tratar de protegerlos. Siempre quiero saber dónde están y cómo están, y que no se metan en problemas, que estén en casa. Entonces imagínate, aquí hay una promesa de Dios para su iglesia, que dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. ¿Por qué? Porque fuera hay terremotos, afuera hay problemas, pero dentro de la casa de Jehová, ahí hay muchas moradas que el Señor prometió para nosotros y para nuestros hijos. Cuando nosotros oramos, buscamos su presencia, Dios en su misericordia los va a alcanzar y dice que los va a guardar, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Y dice, sobre el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Entonces, veamos en Génesis capítulo 32, verso 28, cómo Dios le da un nuevo nombre a aquel que era el usurpador, el suplantador. Génesis 32, 28 dice, y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob. Jacob significa suplantador, porque él se agarró del carcañal de su hermano, y entonces él era el segundo, pero él siempre suplantó, se puso adelante. Él ya tenía promesa, él no tenía necesidad de suplantar a nadie, porque él tenía la promesa de Dios. Bendiciones, hermano Isaac Cristóbal, Dios me lo bendiga igualmente a usted y a su casa. Entonces vemos cómo viene
su nombre a ser el suplantador, pero Dios le dice, ya no te vas a llamar más suplantador, ahora tendrás un nuevo nombre. Igual a la iglesia, también tiene un nombre nuevo para la iglesia, y el nuevo nombre de Dios sobre toda la iglesia y su creación va a ser puesto por aquellos que guarden, porque han retenido la palabra en su corazón y la han puesto en práctica. Génesis capítulo 32, verso 28 dice, y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino yo te haré, dice, una columna. Eso hemos leído en el verso 12 de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque a la iglesia se le hará una nueva columna. Así lo hizo con Jacob, le dio un nuevo nombre. Y sigamos y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice Jacob Cefas. Cefas significa Pedro y roca. Esto estamos leyendo en Gálatas capítulo 2, verso 9, y dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacob Cefas. Pedro es roca. Cefas significa Pedro y significa roca. Y Juan eran considerados como columnas. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Dice la palabra de Dios que ellos fueron la columna, los que empezaron la iglesia primitiva, los primeros que fundaron la iglesia, los que Dios envió para que empezara hasta el día de hoy. Y entonces ahí estaba Jacob, Cefas, que es lo mismo que Pedro o roca, y estaba Juan. Así también nos habla a nosotros que seremos columnas allá en el templo de Dios, al igual que nos habla la palabra de Dios como empezó la iglesia. La iglesia es toda, la palabra es una figura en el Antiguo Testamento de lo que es ahora la iglesia. Y también la palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla a la iglesia cómo debemos de caminar hoy en día espiritual, y es el consejo para nuestra vida. Pero volvamos a Génesis 32, 28, dice, sino que se llamará Israel, porque Israel significa luchar con Dios. ¿Qué dice la palabra? Que debemos de velar y esforzarnos y ser valientes, porque ha luchado con Dios y con los hombres y ha prevalecido. Dice en Génesis 32, 28, prevaleció cuando peleó Job con el ángel por su bendición, cuando nosotros estamos de pie, porque somos llamados al ejército del Señor. Venimos al ejército para pelear la buena batalla de rodillas, en oración, alabando, ayunando, como Dios el Espíritu Santo te ponga en tu corazón. Bendiciones. Jaiser López, Dios me lo bendiga. Gracias por las palabras. Entonces vemos aquí que su palabra nos enseña que debemos de ser llamados al ejército. Así como Jacob peleó por su bendición, nosotros debemos de pelear por la nuestra y permanecer, dice la palabra, velando y orando para poder ser parte de la esposa del Cordero, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vemos que también vino una Canaán. Canaán fue fundada por uno de los nietos de Noé, que fue maldecido porque vio la desnudez, que ese es otro estudio que no lo vamos a hablar hoy, pero dice que Canaán significa mercadero o traficante, mercenario. Dimos el estudio de dónde viene Canaán y en el mundo espiritual cómo aplica a la vida de uno. Entonces Dios la cambia y ya no se llama más Canaán, sino le pone el nombre Israel, que fue el nombre nuevo que le dio a Jacob. Cada vez que tú oras, cada vez que tú luchas en oración, en ayuno por tu familia, Dios está en el mundo espiritual, se está moviendo algo para tu casa, para los hijos y aún para tus nietos y tus generaciones. Entonces Israel es la lucha con Dios, porque todo el ejército de Dios que se mantiene como soldado del ejército del Señor.
Gracias, hermano José Paredes, igualmente para usted y su casa. Dios me los bendiga. Entonces así es como Israel, Canaán deja de ser Canaán y su nuevo nombre es Israel, pero el Señor todavía le da un nuevo nombre en la eternidad y es la Nueva Jerusalén, que significa la ciudad de paz, donde va a descender ataviada para los hijos de Dios. Gracias, a la gloria sea para el Señor, hermano José. A Él sea toda la gloria. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51 dice: He aquí os digo un misterio, no todos dormimos, pero todos seremos transformados, porque es necesario que seamos transformados. Imagínense, dice que la presencia de Dios es un gran brillo más que el sol, y con estos ojos se nos quemaría. No podríamos entrar con estos ojos. Y este cuerpo, hemos hablado, va en decadencia, cada vez se envejece, se deforma con el tiempo, aún los huesos, interior como exterior. Pero el Señor dice que nos va a dar un nuevo cuerpo, el cual el Señor tiene preparado. Y veamos acá esto. Es en un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, o sea, en un parpadeo, porque para nuestro tiempo, nosotros aquí es solo un momento, pero cuando vayamos delante de la presencia de Dios, el tiempo ya no existe. Y mientras aquí quizá parpadeamos, el Señor nos ha dado un cuerpo nuevo. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiere decir eso que los que estemos vivos seremos llevados y transformados. Este cuerpo va a ser transformado. Y los que hayan muerto, el Señor viene con su alma y con su espíritu y va a tomar un átomo, un pequeño átomo. Pero antes de explicarles esto, dice la palabra de Dios a la final trompeta. Esta trompeta es de Dios. La trompeta de Apocalipsis, donde están los juicios, serán los ángeles las que la tocarán. Entonces ahí hay confusión. Por eso creen que la iglesia se va a quedar a la gran tribulación. Pero aquí nos está hablando a la final trompeta de Dios, no la trompeta que tocarán los ángeles para la ira del Señor. Entonces seremos transformados de un átomo. Átomo, traducido del griego, significa bloque de construcción. O sea que solo necesita un pequeño átomo y su traducción sería un bloque de construcción. O sea, es un pequeño, y los científicos ya lo tienen considerado así, que de un pequeño átomo se puede transformar, y es como cuando hacen Lego los niños, necesitan bloquecitos para construir. Entonces, para Dios nunca quitará la esencia de usted, sino transformará su esencia en una esencia conforme el corazón de Jehová y conforme la estatura del Hijo del varón perfecto. Entonces, es un elemento. Veamos segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Veamos cómo Pedro era un simple pescador que no conocía ciencia, pero que el Espíritu Santo que habitaba en él le reveló lo que ahora la ciencia conoce. Pero el Espíritu Santo, que es el Dios de la ciencia, se lo reveló a Pedro y dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos, el elemento significa un bloque de construcción. Bendiciones, hermano Juan Mauro, qué bendición verlo en este estudio. Serán destruidos con fuego, o sea que aquellos que no arreglaron sus vidas, ese elemento, ese átomo, no resucitará para salvación, sino para fuego. Porque aquí dice en 2 de Pedro 3:10, los elementos serán destruidos con fuego. No solo es elemento de la materia de la tierra, sino también los elementos de la materia de la humanidad, que es un átomo, que es un bloque para construcción. Espero me haya podido dar a explicar y usted poder entender lo que
Dios nos revela a través de su palabra. Dice con fuego intenso, va a ser destruido estos elementos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Si te das cuenta, aquí la palabra nos aclara la tierra, porque muchos estudiosos de la palabra dicen los elementos son las cosas de la tierra, pero aquí la palabra hasta lo desmenuza, habla de elementos, habla de la tierra y las obras que hay en ella. O sea que hay personas que sus átomos serán hechos, sus cuerpos, pero va a ser para condenación, con fuego intenso, dice. Veamos Génesis capítulo 3, verso 14, dice: y el Señor le dijo a la serpiente: por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces, el polvo es el elemento, porque dice la palabra que nosotros somos polvo. Fíjese que si usted estudia o si usted va a Google o a Wikipedia y usted busca qué comen las serpientes, y va a ver que no están comiendo polvo, comen animales, cazan, se comen los animalitos que están en el desierto o en el lugar que esté la serpiente, se alimentan de animales. Pero aquí dice que comerá polvo. ¿Por qué? Porque le está diciendo a Satanás que aquellos que no arreglen su vida, que no entreguen su vida al Señor, ese es el polvo, porque cuando muere el hombre se vuelve polvo, su carne. ¿Qué quiere decir eso? Que fue comido por la serpiente, ya que nunca le entregó su vida al Señor. Entonces Génesis 3:19 dice: con el sudor de su rostro comerá el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser. Ahí en el mismo Génesis 3:14 y luego el 3:19 nos aclara que es ese polvo que come la serpiente. Es aquellos hombres que con el sudor de su frente ganan su pan y luego vuelven a la tierra su carne y es comida por la serpiente, ya que no tuvieron la bendición de Dios Todopoderoso. Amén, hermano, así es, Él va delante de nosotros. Buenas noches, hermano Juan Mauro, gracias por sus palabras, siempre saludos hasta Lima, bendiciones igualmente. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 53. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque al cielo no va a entrar ni mancha ni arruga. Esto es porque nuestra alma tiene que estar limpiada, nuestras vestiduras, nuestro espíritu, y hemos dado estudios bastante extensos acerca de cómo limpiar el alma, y también hemos tocado pinceladas aquí en el caminar de las puertas de Nehemías o las puertas de Jerusalén que tenemos que pasar como iglesia. Pasamos por la puerta de la oveja, que es a donde van las ovejas al cordero, los corderos que van al sacrificio. Nosotros tenemos que subirnos al altar y crucificar nuestra carne para que juntamente con Cristo resucitemos en aquel tiempo o seamos transformados y estamos vivos. La iglesia serán, entonces, ¿cómo seremos? Seremos como ángeles. Estaremos más adelante explicando bien cómo serán los terrestres y los celestes. La iglesia que va a las bodas del Cordero y los que se van a quedar a limpiar van a morir muchas veces decapitados, algunos van a sobrevivir. Entonces vamos a ser como los ángeles. Lo dice Mateo 22:30, porque muchos dirán, y mi esposo, mis hijos, pues la palabra nos aclara aquí Jesús, que le decía: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ni se casa ni se dan en matrimonio, sino que son como ángeles de Dios en el cielo. Entonces vamos a ser como ángeles. La iglesia ya no va a estar pensando en lo terrenal, sino que ahí su esposo, su esposa y primeramente Dios, todos sus hijos van a ser como los ángeles, similar a los ángeles que no se casan ni se dan en casamiento.
verso 31 y verso 33 dice: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que fue dicho por Dios en cuanto dijo: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y el Dios de Jacob? Preguntó Jesús. Y él no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Entonces aquí también nos aclara la palabra de Dios que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque siempre se le dijo que era el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Lo vemos en Hebreos 11:16 y en Éxodo 3:15 y en muchos versículos más, pero solo tomaremos estos dos por factor tiempo. Hebreos 11:16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Abraham, Isaac y Jacob y todos los patriarcas y muchos reyes de Israel que hicieron el bien, anhelaban esta ciudad que es incorruptible, hecha por la mano de Dios. Murieron y aún quisieron que sus cuerpos fueran enterrados, porque ellos esperan también la resurrección para entrar a la nueva Jerusalén. Por eso es que ellos deseaban estar sus cuerpos, y aún el cadáver, o sea, los esqueletos, se puede decir, de José y de su padre Jacob fueron trasladados desde Egipto hasta Israel, porque ahí ellos esperan que baje la nueva Jerusalén y que sus cuerpos que Dios les va a dar de ese átomo que hemos hablado puedan entrar a la tierra prometida. Pero hemos aprendido conforme la palabra que donde quiera que esté tu cuerpo, tu átomo, puede estar en la Conchinchina, en China, en tu país, donde sea, el Señor de ahí te va a tomar y te va a hacer habitar en esa tierra prometida que anhelaban estos patriarcas, que es una mejor, que es celestial, y lo dice en Hebreos 11:16. Éxodo capítulo 3, verso 15 dijo: además Dios a Moisés así dirá a los hijos de Israel: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí y de generación en generación. Entonces dice la palabra de Dios, Jesús le decía: yo soy Dios de vivos y no de muertos. Y siempre le han llamado el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. ¿Qué quiere decir esto? Que Isaac y Jacob no están muertos, ni Abraham. Ellos están en un lugar esperando ser resucitados por un átomo que Dios tomará de la tierra y será transformado, al igual que la iglesia. Pero esos son tiempos de resurrección que hablaremos en otro estudio. Así es, mi hermano, sin santidad nadie verá a Dios, y Él es el juez de jueces, y Él sabe quién es santo y quién no. Daniel Suárez, Dios me lo bendiga. Entonces, en cuanto a la resurrección de los muertos, es el Dios de los vivos y no de los muertos. Hay corazones muchas veces que también están en vida, pero están muertos porque se han desconectado del Espíritu Santo. Dice que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Él lo dice con orgullo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Mi nombre es Aneli, y dice Dios: yo soy el Dios de Aneli. Y Él es mi Dios, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Y no hay otro. En mi corazón, en mi vida, Él es sobre todo. Yo solo soy una portadora de su palabra. El que murió en la cruz del Calvario fue nuestro Señor Jesucristo. Ponme de una alabanza, por favor. Vamos para terminar esta palabra y sellar, que sea el Espíritu Santo haciendo rema en sus corazones. Puedes ir a Teología la Biblia y en Comunicados vas a encontrar los estudios y puedes volverlos a escuchar, anotar en un cuadernito e ir a la palabra de Dios con el Espíritu Santo, y todo lo que te sirva lo tienes que
alimentar y repetir para que vaya quedando en tu corazón y ponerlo en práctica. Y lo que no te sirva, deja como el río que fluya, que a otro le va a servir. Pero es necesario que nosotros tengamos en nuestro corazón esa sencillez, ese amor, para poder llenarnos de su espíritu. Nuestro Dios, sabes, yo no me gusta debatir con nadie de creencias que tienen, porque dice la palabra de Dios. Fíjense que hay hermanos que su atavío quizás es diferente al mío y lo hacen para el Señor, y yo les admiro por eso, porque es para su Señor. Mi atavío es para mi Señor y le amo con toda mi alma. Él ha cambiado mi vida, ha transformado mi vida, me ha sacado de la tristeza más grande, enfermedades. Yo conozco a Dios como Jehová Rafa. Yo conozco a Dios como Jehová Jireh, porque es mi proveedor de la pobreza más grande. Yo conozco a Dios como el hacedor de maravillas. Y estoy segura en la roca. Y como todo ser humano, muchas veces me debilito, muchas veces no tengo fuerza, pero dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces siempre sé a dónde ir. Por mucha debilidad que pueda venir a mi vida, mayor es el que está en mí. He aprendido a no ver los gigantes. He aprendido a no ver el problema, sino al Dios que resuelve y me ayuda a conquistar cada situación. Ese es el Dios que yo conozco. Al Dios que alabo, al Dios que siento en cada parte de mi corazón y que yo sé que tú lo sientes también. Por eso, amados hermanos, si hay un comentario ahí que no les gusta tal cosa, no importa, porque esa persona lo hace por amor a Dios y Dios le ama y nosotros amamos a esa persona. Cada persona a veces quizá no use un color porque lo hace para su Señor. Quizá no coma verduras o coma solo verduras porque le ha entregado de esa manera su corazón al Señor. Imagínate que un hijo viniera y dijera, papá, mamá, yo por respeto a ustedes me voy a vestir todos los días de azul. Sería algo extraño, pero a ti pues te agradaría. Al final es tu hijo o tu hija y lo hace por amor a ti. Así que bendigamos a esos hermanos que por amor a Él quizá no usan argollas, no usan alguna cadena, pero lo hacen por amor al Rey de Reyes y lo bendecimos. Y nosotros como Esther, como reinas de Dios, princesas del amado, porque el Rey de Reyes es Él, también lo hacemos para el Señor. Con todo nuestro corazón, yo bendigo a cada amigo, hermano, los bendecimos, porque en el cielo vamos a estar gozándonos, alegrándonos. Vamos a estar llenos de esa paz, porque dice que será la nueva Jerusalén, y la nueva Jerusalén significa lugar de paz. Ya no dirán, pero ¿por qué tú estás? ¿Por qué tú comes verduras? ¿Pero por qué tú comes aquello? ¿Por qué tú estás de pie? ¿Por qué tú estás de rodillas? Porque todos estaremos en un solo sentir adorando al único que merece la gloria y la honra. Pido que haga una oración, que traigo mi pie inflamado de la... Amén, hermano Isaac. El Señor ponga su mano ahí. Yo no sé si oyó mi testimonio hace unas semanas cuando me salió un tumor, que pensé que era maligno y todos decían que era maligno en el año 19, hermano Isaac. Pero dije algo, Señor, sea que viva o muera, soy del Señor. Y he aprendido, porque he pasado muchas enfermedades y de todas conozco a mi Señor como Jehová Rafa, y de todo me ha sanado. Pero he aprendido a decirle, Señor, ¿me sanes o no me sanes? Bendito sea tu nombre.
viva o muera, bendito sea tu nombre. Abraza a tu Señor, hermano Isaac, y todos mis hermanos vamos a orar por su pie para que Dios lo restablezca, porque cuando el pueblo gime y en la oración suceden cosas maravillosas. Gracias, Padre de la gloria. Bendecimos, Señor, a mi hermano que pide esa oración por ese pie. En el nombre de Jesús, Señor, pon tu mano de sanidad. En el nombre de Jesús, por tu llaga fuimos sanados. Porque por la fe de aquella mujer que si solo tocara el borde de su manto, y todos mis hermanos que han estado enfermos, no solo física, sino del alma, del espíritu quizá, llegue el Espíritu Santo hasta lo más profundo y toque, Señor, en el nombre de Jesús, esas vidas que están a través de este programa, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada hombre y mujer, familia, siervo, sierva, aquellos que claman, aquellos que predican, aquellos que oran en lo oculto, aquellos que nadie ve, que solo limpian la iglesia, pero que es un lugar para que se sienten los santos, que delante de Dios hay una corona. Aquellos que en secreto, donde nadie los ve, están buscando el reino y su justicia. Que esas coronas estén ahí para ustedes y que nadie tome su corona. Sé valiente hasta el final en el nombre de Jesús. Esfuérzate, no temas ni desmayes. Porque nuestro Dios es un Dios de vivos, un Dios de hombres y mujeres valientes, un Dios que no deja a los que en Él confían y guardan su palabra. Que la mano de Dios sostenga a cada hombre y mujer, por muy débiles que se sientan. Bebe de la palabra, alimenta, lee los proverbios, lee los salmos, lee los evangelios. Llénate de la palabra, porque te vas a levantar. El Señor te sostiene, el Señor dirige tu camino, el Señor no deja a sus hijos. Se puede olvidar el hombre y la mujer de su esposo, de su esposa, de sus hijos, pero el Dios poderoso, el de Abraham, de Isaac y de Jacob, el que sostiene el universo en la nada, no va a sostener a sus hijos y a sus hijas. El Rey de Reyes te ama con amor eterno. El Rey de Reyes te ama y no te dejará ni te va a desamparar. Sostente en el Señor. Sostente en Él. No me mires a mí, porque yo solo soy barro, sierva inútil muchas veces. Pero Jesucristo, Rey de Reyes, Él te va a sostener y Él te sostiene. Míralo a Él, mira su palabra, mira su bendición. Él nunca te va a dejar. Él es el Dios de los vivos y bendice a sus hijos y endereza sus pasos. Por muy torpe que yo sea, Él siempre endereza mi camino. Por mucho que me equivoque, Él siempre me enseña su palabra, con su palabra el camino a casa. Y viene pronto, pronto, muy pronto. Y solo aquellos y aquellas mujeres y niños, jóvenes y ancianos que estén llenando su aceite en esas lámparas podrán oír la trompeta. Pero aquellos que no llenen su aceite, con aceite sus lámparas, la trompeta que escucharán son las trompetas de los ángeles que vienen por
porque Jehová tu Dios va con nosotros como poderoso gigante. Dios te bendiga. Dios te bendiga, mi hermano y mis hermanos. Quedamos despedidos hasta la próxima. Seguimos orando por ti, hermano Isaac, por ti, edificando sobre la roca, y todos mis hermanos que están ahí, los que están viendo esta transmisión ahora y los que la verán, porque es un río que sigue. Dios te bendiga. Padre, gracias.